Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hoy voy a hablar de los residuos. ¿Saben que un estudio de la revista Nature afirma que la generación mundial de basura en las ciudades va a ser el doble que la actual en el 2025? Y más del triple en el año 2100, es decir, cuando termine este siglo. Es el contaminante ambiental más rápido que se produce, y si los residuos no se tratan en forma adecuada, en especial los peligrosos y los de aparatos eléctricos y electrónicos, van a provocar daños severos en el ambiente y en los seres humanos. El reciclaje contribuye a paliar este problema porque evita el uso de nuevas materias primas y reduce así el impacto ambiental. Pero por el contrario de lo que mucha gente cree, no resuelve el problema de la basura. ¿Saben cuál es el promedio mundial de lo que se recicla? Solo el 7%. Sí, el 7%. Indudablemente algunos países más, otros menos, algunos nada, y los basurales a cielo abierto todavía son demasiados en la mayoría de los países subdesarrollados. Muchas veces incluso se los prende fuego, con el consecuente problema de contaminación de tóxicos, como las dioxinas y los furanos, que no solamente son cancerígenos, sino que también son teratogénicos. Eso quiere decir que son inductores de malformaciones en los bebés humanos y también en las crías de la mayoría de los vertebrados. Entonces, ¿lo que nos queda? Abandonar el esquema lineal de uso de los recursos, es decir, extracción de recursos naturales, o como lo llamamos ahora los ecólogos, bienes ambientales, luego pasan a manufactura, luego se usan, se convierten en residuo, y en el medio producen efluentes de todo tipo, contaminantes líquidos y gaseosos, o subproductos sólidos incluso, ¿no? Además del residuo en sí, y los debemos transformar en un ciclo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se extraigan esos recursos o bienes ambientales, pasen a la manufactura, tengan un uso con tratamiento de efluentes adecuado y con reutilización de los residuos, algo que debe resolver indudablemente el fabricante, es decir, el generador, para después volver a usarlo. Y esto tiene que ver un poco con las definiciones, según el Convenio de Basilea, de desechos y de residuos, que no es lo mismo. Desechos son considerados sinónimo de basura, o sea, son las sustancias, es decir, compuestos y elementos u objetos que nos vemos obligados a eliminar en virtud de lo dispuesto en la legislación de cada país. En cambio, los residuos son los que tienen un valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que el término basura se refiere a cualquier residuo inservible o un material no deseado y del que se tiene intención de eliminar. Pero por eso se lo diferencia de residuo, que es lo que puede ser reutilizado o bien reciclado. Además tenemos que recordar que hay otras re de la ecología, aparte de las tres que habitualmente se mencionan en la escuela, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, que los maestros y los profesores le mencionan a los chicos porque son los que están en los manuales de texto o en los libros de biología y de ciencias naturales y de ecología, ¿no? Que son reciclar, reducir, reutilizar o reusar. Reusar sin H en el medio, es decir, reusar en el sentido de reutilizar. Pero también tenemos otras re de la ecología, hay un montón de verbos más. Por ejemplo, rehusar con H en el medio, es decir, no aceptar lo que no se quiere. Eso tiene que ver con rechazar los envoltorios, rechazar todo lo que sea, digamos, externo a un producto. ¿Para qué queremos algo que viene adentro de una caja de cartón o que viene con un troquelado, que viene en mucha bolsa o con plásticos? ¿No? Otro re, por ejemplo, es el retornar. Recuperar todo lo que se pueda, reparar es un verbo que parece que lo dejamos en desuso porque todo se utiliza y se tira. Bueno, hay que empezar a volver a reparar todo lo que se pueda, además ahorramos mucho dinero con eso. Reflexionar también, ¿no? Sobre todo esto que estamos conversando. Respetar el entorno, respetar la naturaleza porque somos parte de ella. Reincorporar esos residuos naturales o bienes ambientales, redistribuir, esto tiene que ver un poco con lo que se habla en economía de la redistribución de las riquezas, reclamar cuando algo no es justo o cuando se daña el ambiente, bueno, y muchas otras cosas más de las cuales les voy a hablar más adelante. Bueno, para esa nueva narrativa de la que hablábamos antes,
que nos encaje amorosamente y con humildad en el tiempo que vivimos, es indispensable, Irene. Es indispensable porque como hoy nos ha hablado del significado de las palabras y cuando ella menciona cada una de ellas, cuando nos da a conocer de qué se trata en esencia esa palabra que solemos usar o escuchar, nos hace entrar en ese nuevo paradigma el que necesitamos abrazar, un paradigma de cuidado, de consideración, de respeto hacia todo lo que hemos considerado ajeno y en verdad nos constituye. Así que, bueno, bienvenida Irene una vez más a nuestro programa. Junto a todos sus audios que compartimos cada semana en el canal de YouTube. Y además se pueden acercar a Irene a su Instagram, a @wiseirene. Acuérdense que es wiseirene con W y una sola S, que siempre están preguntando si es con 2 S, con una sola S. Y muy dispuesta siempre a contestar aquellas inquietudes que puedan llegar a tener. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.